¿Qué tan grave es la pobreza en el mundo? ¿Qué afecta COVID-19 a la pobreza mundial? ¿Cómo ayudan los ODS a la pobreza mundial? Acabar con la pobreza. Si bien las tasas de pobreza en el mundo se han reducido a más de la mitad desde el año 2000, la pandemia de COVID-19 podría aumentar la pobreza a nivel mundial hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más. Antes de la pandemia, se habían logrado avances significativos en muchos países de Asia Oriental y Sudoriental, pero casi el 42% de la población del África subsahariana continúa viviendo por debajo del umbral de la pobreza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Es un problema de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. Actualmente, alrededor del 10% de la población mundial vive en la pobreza extrema y tiene dificultades para cubrir sus necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso al agua y al saneamiento, entre otras cosas. Hoy en día, hay 122 mujeres de entre 25 y 34 años que viven en la pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edad. Y más de 160 millones de niños corren el riesgo de seguir viviendo en la pobreza extrema en 2030. Datos destacables sobre la pobreza. Unos 736 millones de personas vivían con menos de $1.90 diarios en 2015. Se espera que Asia Meridional y África subsahariana experimenten los mayores aumentos de la pobreza extrema, con 32 millones y 26 millones de personas adicionales, respectivamente, que viven por debajo del umbral de pobreza como resultado de la pandemia. La proporción de trabajadores del mundo que viven en la pobreza extrema se redujo a la mitad durante la última década, del 14,3% en 2010 al 7,1% en 2019. Incluso antes de COVID-19, las proyecciones de referencia sugerían que el 6% de la población mundial seguiría viviendo en la pobreza extrema en 2030. Sin alcanzar el objetivo de acabar con la pobreza. 1 de cada 5 niños vive en la pobreza extrema, y los efectos negativos de la pobreza y la privación en los primeros años tienen ramificaciones que pueden durar toda la vida. En 2016, el 55% de la población mundial, unos 4.000 millones de personas, no se benefició de ninguna forma de protección social. La pobreza y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Poner fin a la pobreza en todas sus formas es el primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La principal referencia en el combate contra la pobreza en los ODS se encuentra en el Objetivo 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Una de las claves para conseguirlo es garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluyendo la mejora de la cooperación internacional para el desarrollo. La meta es proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular a los menos adelantados,
para que puedan poner en práctica políticas y programas encaminados a terminar con la pobreza en todas sus dimensiones. Otra de las metas establecidas por los ODS para acabar con la pobreza es crear normativas sólidas a nivel nacional, regional e internacional, que tengan en cuenta las cuestiones de género. El objetivo es que para 2030 podamos asegurar que todos los hombres y todas las mujeres tengan los mismos derechos al aprovechamiento de los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad, el control de la tierra y otras formas de propiedad, la herencia, los recursos naturales, nuevas tecnologías y servicios financieros, incluidas las microfinanzas.